Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. Una vez más queremos recordarte la publicación de nuestro primer libro. Lo encuentras de forma gratuita en el link que vas a encontrar en la descripción. Y también en la descripción vas a encontrar otro link donde te da la oportunidad de apoyarnos con tu donativo. No importa la cantidad, estamos intentando de expandir el ministerio de Palabra y Presencia, de invertir recursos en este ministerio, y necesitamos tu ayuda para alcanzar esto. En el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema efectivos en nuestra vida de oración. Hay muy buenas enseñanzas hablando de qué es la oración, la manera más efectiva de orar, pero en el día de hoy es mi intención compartir contigo de los errores más comunes que cometemos que hacen nuestra vida de oración inefectiva. Voy a intentar de ser lo más breve posible, ir directo y ser conciso. Y lo primero que tenemos que estar al pendiente es la intención de nuestro corazón. Cuando vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 18, del versículo 9 al 14, nos encontramos con la oración del publicano y el fariseo. Y nos vamos a dar cuenta de que estas dos oraciones son totalmente distintas entre ellas. Tenemos al fariseo que oraba de pies, que decía: te doy gracias, Dios, porque no soy como los demás hombres, ayuno tantas veces al día, ofrendo, diezmo, hago esto, hago aquello. Y esto nos revela la oración que es inspirada por nuestra autosuficiencia, que es inspirada por nuestras obras, que es inspirada por nuestro propio legalismo impuesto, que nos incapacita de ver nuestras debilidades, de ver nuestras situaciones, que nos hace vernos de alguna manera o razón superior a lo que es a nuestro prójimo. Y esta oración Jesús nos enseña que no es efectiva. Por el otro lado, en esta misma parábola tenemos al publicano, y el publicano decía, y Jesús enseñaba que el publicano estaba de rodillas y le decía: Dios, sé propicio a mí que soy pecador, ten misericordia de mí. Y al final la Biblia nos enseña que fue el publicano quien regresó a su casa justificado ante la presencia de Dios, mientras el fariseo no encontró esa justificación. Y si vamos a 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 17, encontramos a Dios diciéndole a Samuel que Él ve el corazón. Samuel está viendo al hijo de Isaí, y era grande, era fuerte, y ya se estaba preparando para ungirlo. Dios le pregunta: ¿qué hace Samuel? No lo unjas, porque este no es, porque yo no miro lo que ven ustedes los hombres, sino que yo veo la intención del corazón. Y es importante recordar de que podemos estar de rodillas, pero nuestro corazón está de pies. Así que todo el tiempo que estuvimos orando, si la intención de nuestro corazón era la equivocada, estuvimos de pie en arrogancia ante la presencia del Señor. La postura física sí importa. La Biblia nos habla de doblar rodillas, la Biblia nos habla de ir de rodillas ante la presencia de Dios, aunque no es la única manera en la que podemos orar. Podemos orar de pie, tomando café y así sucesivamente, pero esto no descarta llegar y humillarnos y arrodillarnos ante la presencia del Rey. Sin embargo, más que nuestra postura física, la intención del corazón no puede ser pasada por alto en ningún momento. La intención del corazón no puede ser ignorada, y si le prestamos atención a la intención y a la actitud de nuestro corazón a través de las palabras que salen de nuestra boca, esto nos va a demostrar el estado en que nos estamos encontrando. Escuché a un predicador decir: muéstrame la oración de un hombre y yo te voy a decir quién es. Y es totalmente cierto. Yo he adoptado esta expresión en mi vida. Escucha tu oración, y esto te va a decir tu convicción y la condición en la que te encuentras. Otra cosa que debemos prestarle mucha atención la encontramos en Mateo 6, capítulo 17, donde Jesús está diciendo que no seamos como los fariseos que pensaban que por su palabrería iban a ser escuchados. Las palabras elocuentes y todo esto son bonitos, pero es necesario entender que nada de esto impresiona a Dios. Que lo único que mueve a Dios a favor del hombre es un corazón contrito y humillado. Las muchas palabras pueden impresionar a los hombres con la elocuencia que oramos, pero cuando vamos ante la presencia del Rey, nada de esto importa. Las palabras sofisticadas, nada de eso hace que Dios se mueva a favor nuestro, sino el corazón. Una vez más vemos la importancia del corazón, un corazón contrito y humillado. Eso es lo que mueve a Dios. Otra cosa que sirve de impedimento para ser efectivos en nuestra vida de oración
es buscar la gloria de Dios o buscar la gloria de los hombres. En Mateo capítulo 6, versículo 5, encontramos a Jesús diciéndole a sus discípulos y advirtiéndole de los fariseos que les gustaba orar en las plazas para que la gente supiera que ellos oraban mucho y que esa era la única recompensa que iban a tener. Vamos a tener cuidado cuando oramos en público. ¿Estamos orando en público para impresionar a nuestro prójimo o estamos orando para realmente buscar la presencia de Dios? ¿Estamos orando para quedar con el título de hombres de oración en nuestras congregaciones o de verdad estamos intercediendo con un corazón sincero? Sin embargo, la recomendación de Jesús sin embargo dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento secreto y el Dios que ve en los secretos te va a recompensar en público. Esto no está diciendo que no podemos hacer oraciones públicas. Esto no está diciendo que no es bueno llegar a la casa de Dios y arrodillarnos en el altar o arrodillarnos en la silla y orar. Eso no es lo que está diciendo. Pero sí te recomienda que no hagas esto para llamar la atención de los hombres y que es de mucho mayor excelencia sacarle tu tiempo personal y entrar en tu recámara, entrar en ese lugar secreto donde nadie te ve, donde son solo tú y Dios, donde no hay nadie que te elogie y que te derrames ante la presencia de Dios y que esto es agradable, no tan solamente agradable. La Biblia enseña que entonces el Dios que te está viendo en lo secreto va a traer recompensa en lo público. Otra cosa que no nos permite disfrutar de una vida de oración efectiva es la oración inmadura. En Lucas capítulo 15, versículos 11 al 24, encontramos la historia del hijo pródigo. Y es importante entender que esto en Lucas 15, 2, esto comienza con una petición del hijo a su padre y esa petición es dame. La oración inmadura siempre está diciendo dame, 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 dame. La oración inmadura siempre está enfocada en nuestra necesidad. La oración inmadura está enfocada en nuestros deseos. La oración inmadura está enfocada en nosotros. Es por eso que el apóstol Santiago nos dice, pedid y no recibir porque pides mal, pides para los deseos de vuestra carne. Y esto es importante. Este tipo de oración no va a ser contestada, este tipo de oración es inefectiva. Sin embargo, este tipo de oración nos desenfoca de los deseos de Dios para nuestra vida y nos mantiene enfocados en nuestras pasiones, en lo que deseamos, en nuestros planes. Esta es la oración que le dice a Dios que bendiga nuestros planes, es la oración que bendiga nuestras relaciones, es la oración que bendiga todo lo que nosotros hacemos. Sin embargo, la oración madura la encontramos en Lucas 15, 22 más o menos, cuando él recupera sus sentidos y dice, me levantaré y regresaré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de los jornaleros. La oración madura ahora nos transiciona del yo, de lo que yo quiero, a decirle a Dios, sabes que Dios, mis planes no funcionan, mis relaciones no son las mejores. Haz de mí como tú quieras. Haz de mí conforme a tu voluntad. Ayúdame a caminar el camino que tú has establecido para mí, porque ese camino ya ha sido bendecido. Atrae hacia mí las personas que tú has preparado, porque ya esas relaciones han sido bendecidas. Abre las puertas que tú quieres para mí, porque eso ya está bendecido para tener éxito. Y entonces cuando hacemos la transición de lo que yo quiero a lo que Dios quiere, esto nos posiciona en el lugar correcto para recibir identidad, posición y autoridad. Si usted se da cuenta, cuando el hijo pródigo alcanza al padre y ese hace esta oración, el padre ignora todo el resto que él va a decir y le dice, maten el becerro gordo, cambien las vestiduras, pongan en anillo y hagamos fiesta. Y esto es justamente lo que Dios quiere hacer, porque la oración madura nos transiciona de muerte a vida. Es lo que el padre de familia dijo, vamos a hacer fiesta porque mi hijo muerto era y hoy ha resucitado. Es importante que entendamos esto. La oración madura nos va a conectar a la vida que Dios ha preparado para nosotros y vamos a ser efectivos. Lo próximo es la oración contestada que aún no ha sido recibida. Cuando vamos al libro de Daniel,
versículos 12 al 13, encontramos que iniciando este versículo decía: yo, Daniel, me propuso en mi corazón buscar el rostro del Señor, y se metió en ayuno, se metió en oración. Pero miren qué interesante, en el versículo 12 de este capítulo 10, el arcángel alcanza a Daniel y le dice: ¿sabes qué? Tu oración fue contestada desde el primer momento. Muchas veces oramos y no vemos nada y pensamos que Dios ha ignorado nuestras oraciones. Sin embargo, este versículo nos enseña que la oración ha sido contestada aun cuando todavía no la estamos viendo, y que la razón por la que esta contestación no nos ha alcanzado todavía la encontramos en el versículo 13 del capítulo 10 de Daniel. Es la oposición del enemigo, y es nuestra responsabilidad continuar orando. ¿Hasta cuándo vamos a orar? Hasta que la contestación de Dios nos alcance, sea un sí como en el caso de Daniel, o sea un no. Realmente no importa. Lo único que importa es que recibamos la contestación de Dios para nuestras vidas. Otra cosa que es importante mencionar es que la tormenta o la oposición del enemigo se va a desatar justamente antes de ver una manifestación poderosa de Dios en nuestras vidas. Lo estamos viendo en Daniel, y Daniel recibió una revelación increíble en aquel tiempo. Muchas personas llaman al libro de Daniel el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y Daniel recibió esa revelación tras la visitación del ángel como contestación de aquella adoración. Sin embargo, en el Nuevo Testamento no tan solamente Juan el Bautista. Me gustaría hablar de dos momentos donde la oposición alcanzó la vida de los apóstoles cuando se encontraban cruzando al otro lado e iban a ver una manifestación poderosa de Jesús en sus vidas. La primera la encontramos en Lucas capítulo 8, versículos 22 al 39. Y esta es la historia del Gadareno. Sin embargo, Jesús le dice a los discípulos: crucemos al otro lado. Y la Biblia nos enseña que justamente en el miedo se desató una tormenta y que Jesús estaba durmiendo. Cuando Jesús se levanta y reprende los vientos y llegan al otro lado, el Gadareno le sale al encuentro y Jesús hace una manifestación de poder, arrojando fuera a aquella legión que lo estaba atormentando. Sin embargo, la tormenta estaba diseñada para que los discípulos no vieran aquella manifestación de autoridad de Jesús. Sin embargo, cuando ellos clamaron a Jesús y Jesús se levanta y reprende los vientos, esto los ayuda a alcanzar al otro lado. Y la otra manifestación la vemos en Mateo 14, de los versículos 22 al 36. Y aquí estamos viendo, Jesús entonces les dice a ellos: vayan ustedes al otro lado, yo voy a orar. Nuevamente en el centro se desata la tormenta, y aquí vemos a Jesús ahora caminando por encima de las aguas para alcanzarlos. Y vemos otra manifestación de poder, y esto es Jesús caminando de un lado para encontrarse con ellos en la tormenta. Pero la Biblia nos enseña que cuando llegaron al otro lado, también vieron una manifestación poderosa de Jesús en el lugar al que llegaron. La perseverancia es otra cosa que va a hacer nuestras oraciones efectivas. Daniel no detuvo su clamor hasta que él recibió la contestación. Y el profeta Elías en Primera de Reyes capítulo 18 versos 43 al 44 hizo lo mismo. Dios le dice a Elías: ve y muéstrate acá porque voy a acabar con la sequía. Sin embargo, cuando Elías se pone de rodillas y manda a su siervo a mirar por 6 ocasiones, el siervo vino a reportarle algo negativo. No veo nada, decía. Sin embargo, Elías no se detuvo hasta que la realidad no fue cambiada por la verdad que él había escuchado de Dios. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. No podemos detenernos porque la realidad no concuerda con lo que Dios nos dijo. La realidad tiene que amoldarse a la palabra, y es nuestra responsabilidad continuar orando hasta que veamos en la realidad lo que Dios ya nos dijo al oído. Y en esa 7ª vez dice que entonces el siervo vio una nube levantándose. Entonces Elías se levantó e hizo lo que tenía que hacer. Y por último, la oración del justo. Pero ¿quién es el justo? El justo es aquel que se apoya en Jesús, aquel que recibe la justicia de Jesús en su vida, aquel que no confía en sus obras, pero le cree a Dios. Esto es tan poderoso que lo encontramos en Génesis 15:6
Gálatas 3:6, Santiago 2:23 y Romanos 4, versículos 1 al 25. Y el verso dice, y le creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Nuestra oración va a ser efectiva cuando le creamos a Dios. Nuestra oración va a ser efectiva cuando creamos que todo lo que Dios dice es verdad y que todo lo que está frente a nuestros ojos es mentira. En el día de hoy esto ha sido una breve enseñanza con la intención de mostrar errores que cometemos en nuestra vida de oración y para que seamos más efectivos mientras oramos. Te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús y te esperamos en la próxima enseñanza de Palabra y Presencia. Muchas gracias por estar con nosotros.